¿Alguna vez te has preguntado quién es el yo que piensa tus pensamientos? ¿O de dónde viene esa voz dentro de tu cabeza que comenta todo lo que haces? Y sí, aunque al principio suene un poco loco, ese tú que está intentando encontrar la verdad fuera, en realidad, el mayor obstáculo para acceder a ella. Krishnamurti dijo una vez, cuando el observador se da cuenta de que él es lo observado, nace la comprensión. Esta idea, tan sutil como transformadora, nos invita a romper radicalmente con la manera en que nos percibimos a nosotros mismos. Y no estamos hablando solo de un truco mental o de una frase bonita para subir a una red social espiritual. Estamos hablando de un cambio de perspectiva que puede poner tu existencia de cabeza y tal vez, por primera vez, ponerla de pie. Todos nosotros en algún momento cargamos con el peso de una autoconciencia asfixiante, esa sensación de estar siendo juzgados, no por otros, sino por uno mismo. Actúas y enseguida aparece la voz, ¿eso estuvo bien? ¿Mal? ¿Apropiado? Ese narrador interno es como un comentarista deportivo de un juego que él mismo inventó. Y lo más impresionante es que, a pesar de todo ese ruido interno, seguimos creyendo que eso es lo que somos. Pero ¿qué tal si esa voz es solo ruido de fondo? ¿Y si el verdadero tú es aquel que escucha, silencioso, atento, siempre presente, pero que nunca opina? ¿Qué pasaría si dejaras de intentar callar esa voz y, en vez de eso, comenzaras a observar quién está escuchando? Este video es un viaje, no hacia un lugar nuevo, sino hacia un reconocimiento profundo. Lo que estás buscando es lo que eres. La conciencia que intenta comprender el mundo es la misma que manifiesta al mundo, y al darte cuenta de esto, quizá, solo quizá, algo silencioso despierte, algo que siempre ha estado ahí. Vamos juntos al centro de este enigma, y quién sabe, al final, tal vez ya no necesites respuestas, porque las preguntas se habrán disuelto. La mayoría de las personas que inician un camino interior cometen un error fundamental y comprensible. Al cerrar los ojos e intentar observarse, creen que esa voz interna que comenta todo es el verdadero observador, pero no lo es. Esta confusión es tan común que incluso practicantes experimentados de meditación pasan años atrapados en ella. Es como intentar silenciar un cuarto lleno de gente pidiendo silencio a gritos. La mente se imita tan bien a sí misma que llega a engañarse. Ese error tiene nombre y forma, el comentador interno. Se manifiesta en 3 modos principales: el narrador, el crítico y el porrista. Es esa voz que te dice que vas bien o mal durante la meditación. Es la que narra tu día como si fuera una película, la que te culpa cuando algo sale mal y te exalta cuando aciertas. Pero sobre todo, es la que siempre está tratando de definirte. Y lo curioso es que se siente separada de tu vida cotidiana, como una entidad serena que flota sobre los acontecimientos. Pero eso no es más que otra actuación. Es el ego disfrazado de sabio. Imagina por un momento que estás en una cafetería, conversaciones de fondo, tazas tintineando, alguien riendo fuerte en una mesa lejana. Ahora imagina que, en lugar de poner atención a tu propio café, te concentras solo en las voces a tu alrededor. El comentarista interno es eso, ruido de fondo que confundiste con tu propia esencia. Parece un observador, pero solo es un eco. No ve, solo reacciona. El verdadero observador, en cambio, es mudo. No piensa, no juzga, no dice, esto está bien o esto está mal. Simplemente es. Observa al comentarista interno en acción, nota sus idas y venidas, pero no interviene. No porque sea indiferente, sino porque ya entendió que ninguna de esas voces te define. Como escribió Krishnamurti, el que observa es lo mismo que lo observado, y cuando esa percepción ocurre, la separación desaparece. El comentarista es un producto de la mente, y por lo tanto, fruto de tu historia. Se alimenta de tus inseguridades, deseos, traumas y recuerdos. Es condicionado, moldeado por la infancia, por la cultura, por los miedos y sueños que ni siquiera recuerdas de dónde vienen. Y por eso es tan inconstante. Un día te llama fracasado, al otro, genio, siempre oscilando, siempre inestable. Por eso es tan difícil darte cuenta de que esa voz no eres tú, porque suena íntima, conoce tus dolores más secretos. Pero intimidad no es identidad, y el hecho de que algo suene familiar no significa que sea verdad. La revelación ocurre cuando, por primera vez, experimentas ese extraño silencio entre un pensamiento y otro, cuando, en medio de una respiración, todo se detiene por un segundo. En ese instante, breve, quizá imperceptible, no estás pensando, pero estás consciente, no estás comentando, solo estás ahí.
presente. Ese es el observador, aquel que presencia la tormenta interna sin mojarse, que ve el miedo sin esconderse, que ve el amor sin aferrarse, que ve la tristeza sin intentar expulsarla. Es en ese espacio donde ocurre la verdadera transformación, porque, al darte cuenta de que el comentarista no eres tú, dejas de luchar contra él. Y lo más curioso, cuando dejas de luchar, él también se silencia, y en el silencio te encuentras. El error más común entonces es buscar al observador como algo separado, como un refugio. Pero no es un lugar, es el mismo espacio donde todo ocurre, y una vez reconocido, ya no hay nada más que hacer. Como dijo Alan Watts, no necesitas esforzarte para ser tú mismo, ya lo eres. Si eso suena liberador, es porque lo es, pero también es solo el comienzo. Existe algo profundamente desconcertante cuando comienzas a darte cuenta de que la parte más esencial de ti no tiene voz, no tiene opinión, no emite juicios, solo observa. El verdadero observador no necesita convencer, corregir, ni justificarse, no interfiere, no intenta controlar, simplemente está presente, como el cielo que recibe a todas las nubes sin jamás convertirse en una de ellas. Ese observador es silencio, pero no un silencio vacío o muerto. Es un silencio vivo, lleno de presencia. Está ahí cuando sientes rabia, cuando te ríes de un chiste, cuando te enamoras o cuando tienes miedo. Está aquí mismo, en este instante, mientras escuchas estas palabras. Pero no es él quien piensa sobre lo que se dice, es él quien ve al pensamiento reaccionando. Aquí es donde mucha gente se rinde, porque la mente, siempre ansiosa por definir y controlar, quiere entender a ese observador, quiere etiquetarlo, nombrarlo, encajarlo en alguna teoría que se pueda compartir durante la comida del domingo. Pero el observador no cabe en palabras, no porque sea complejo, sino porque es demasiado simple. Está tan cerca, es tan fundamental, que la mente simplemente resbala al intentar atraparlo. Quizás por eso tantos maestros espirituales se contradicen al tratar de describirlo. Para algunos es Dios, para otros es el vacío. Unos dicen que es el alma, otros que es pura conciencia. Krishnamurti decía que es el propio estado de atención sin elección. Los Upanishads lo llaman Atman, el yo eterno, el testigo silencioso de todas las experiencias. Los budistas hablan de Rigpa, la presencia desnuda, más allá del tiempo. Y para los estoicos, como Marco Aurelio, el secreto estaba en observar tus propios pensamientos como si fueras otro, desde fuera, con calma y claridad. En cada tradición, el observador aparece con un nombre diferente, pero la experiencia es la misma, un estado de conciencia que lo ve todo sin confundirse con nada. Y aquí está lo hermoso de esto. Cuando te das cuenta de que el observador es silencioso, descubres que el silencio no es ausencia de vida, sino su esencia. El ruido, los pensamientos, las emociones, todo eso va y viene, pero el silencio que percibe esos movimientos permanece. No es algo que creas, es algo que reconoces. ¿Recuerdas ese momento en el que estuviste totalmente absorto mirando el mar, o contemplando el fuego, o escuchando una canción que te hizo olvidarte de ti por unos instantes? Ese estado de encantamiento silencioso era el observador revelándose, no como algo separado, sino como tú sin las capas, y por eso es universal. El observador que ve tus pensamientos ahora es el mismo que vio los pensamientos de Buda, de un monje tibetano, de un niño jugando solo o de alguien perdido en sus pensamientos en el metro de Tokio. La experiencia que pasa es única, pero el espacio que observa es el mismo. Esa conciencia silenciosa es como un espejo, refleja todo sin contaminarse con nada, y mientras más te familiarizas con ese silencio, más te das cuenta de que todo lo que creías ser, nombre, historia, deseos, miedos, son solo formas temporales que pasan sobre el fondo inmóvil de tu presencia. La mente grita, el observador escucha, la mente analiza, el observador solo ve, la mente quiere resolver, el observador simplemente es. No necesitas esforzarte para ser ese observador, ya lo eres. Lo que necesitas es reconocer los momentos en los que te pierdes en el comentador y regresar suavemente al silencio que observa, y tal vez, en ese proceso, te des cuenta de que aquello que siempre has buscado, paz, libertad, sentido, nunca estuvo allá afuera. Estaba en el intervalo entre un pensamiento y otro, en el silencio entre dos palabras, en el espacio entre tú y el mundo. La pregunta ya no es, ¿cómo encuentro al observador? La pregunta se convierte en, ¿por qué insisto en olvidarlo?
Hay una experiencia extraña, casi innombrable que todos hemos tenido, pero de la que rara vez somos conscientes. Es esa sensación de que, a pesar de que todo ha cambiado en ti a lo largo de los años, el cuerpo, los gustos, las ideas, las certezas, hay algo que permanece igual, la mirada detrás de los ojos, la presencia silenciosa que ha sido testigo de todo, desde la infancia hasta ahora. ¿Qué es eso que nunca envejece dentro de nosotros? Es ahí donde comenzamos a tocar el aspecto atemporal del observador. Piénsalo bien. Cuando tenías 5 años y mirabas el mundo, había una sensación de yo soy. Hoy, décadas después, esa sensación de existencia sigue ahí, intacta. Puede que hayas cambiado radicalmente, pero algo dentro de ti ha permanecido igual. Ese algo no pertenece al tiempo, no se mueve con las estaciones de la vida. Observa los cambios, pero no cambia con ellos. Krishnamurti decía que el observador es lo observado, porque al darte cuenta de que no hay separación entre quien ve y lo que es visto, trasciendes la dualidad. Ya no hay sujeto y objeto. Solo hay conciencia siendo testigo de sí misma en múltiples formas, y en ese punto, toda idea de identidad se disuelve. Esa conciencia no tiene nombre, no tiene edad, no tiene pasado ni futuro. Es el espacio donde ocurre el tiempo, pero que no se ve afectado por él. El filósofo Alan Watts lo comparaba con una danza de jazz. No hay un director de orquesta central, solo una improvisación viva, fluida, sin dirección fija, pero perfectamente coherente. El observador es ese silencio en el fondo de la música. Esta idea es tan poderosa que atraviesa culturas y épocas. En los Upanishads, textos sagrados hindúes, se lee: el yo interior es inmóvil, pero mueve todo. Está lejos, pero también muy cerca. Está dentro de todo, pero también fuera de todo. La tradición cristiana habla del reino de Dios dentro de vosotros. El budismo zen señala al rostro original antes de que nacieran tus padres. En todas estas enseñanzas hay una invitación a reconocer lo eterno en medio de lo efímero. ¿Pero por qué importa esto? Porque reconocer ese aspecto atemporal en ti cambia radicalmente la forma en que lidias con el dolor, el apego y el miedo a la muerte. Cuando te das cuenta de que tu esencia no está atrapada en el tiempo, entiendes que lo que muere en ti, tus historias, tus papeles, tus máscaras, nunca fuiste tú de verdad. Era contenido, no el recipiente. La mayoría de nuestras angustias nace del intento de preservar lo que es impermanente. Nos aferramos a recuerdos, a personas, a ideas sobre nosotros mismos, como quien intenta retener agua entre las manos, pero todo se escurre. Y el sufrimiento viene del intento de controlar lo incontrolable. El observador, en cambio, no trata de retener nada. Solo observa, deja pasar y permanece. Esa es la verdadera libertad. No la libertad de hacer lo que quieras, sino la de no ser arrastrado por aquello que no eres. El escritor Eckhart Tolle, resonando con esta percepción, dijo: tú no eres la voz en tu cabeza, eres quien la escucha. Y aquí entra algo aún más radical. El observador no es tuyo. No es una propiedad privada, ni una identidad espiritual que se conquista. Es el mismo en todos. Lo que cambia es el contenido que pasa, pensamientos, emociones, experiencias, pero el espacio que percibe todo eso es uno solo. Por eso, al reconocer al observador, algo en ti se relaja, las barreras caen. La separación entre tú y el otro empieza a parecer una ilusión. El mismo silencio que observa en ti es el que observa en el otro. El mismo fondo inmutable detrás de tus ojos está detrás de los ojos de todos. Es lo que los místicos llaman conciencia universal. No es necesario creer en esto. No es una cuestión de fe. Es una cuestión de ver, de sentarte en silencio y observar hasta que la separación se disuelva, hasta que el tiempo se detenga, hasta que todo lo que quede sea presencia. Como dijo un maestro zen, antes del despertar, las montañas son montañas y los ríos son ríos. Durante el despertar, las montañas no son montañas y los ríos no son ríos. Después del despertar, las montañas vuelven a ser montañas y los ríos vuelven a ser ríos. Cuando ves con los ojos del observador, todo sigue igual, pero nada es como antes. Llegamos al punto donde todo converge. ¿Cómo sería vivir desde ese lugar silencioso? No como un concepto espiritual, no como una idea bonita para momentos de crisis, sino como una práctica viva. ¿Cómo sería si, en lugar de intentar cambiar el contenido de tu mente, simplemente reconocieras el espacio que permite que todo exista? Vivir desde el observador es abandonar la adicción a reaccionar. Es cuando algo sucede,
una crítica, un elogio, un recuerdo doloroso, y no eres arrastrado de inmediato por la corriente emocional, no porque te hayas vuelto frío o indiferente, sino porque algo en ti aprendió a no confundirse con lo que aparece. Es como estar sentado a la orilla de un río, viendo pasar hojas. Algunas son hermosas, otras están sucias, algunas dan miedo, otras son nostálgicas, pero no te lanzas al río para atrapar ninguna. Solo observas, y al observar con claridad, actúas con sabiduría. El observador no es pasividad, es presencia consciente que permite una acción libre del ego. Esa libertad es real. Sucede en el instante en que te das cuenta de que ya no necesitas defenderte de ti mismo. ¿Cuántas veces te has sentido prisionero de pensamientos obsesivos, de emociones que parecían más grandes que tú? Y si, en lugar de luchar contra eso, simplemente lo miraras, sin juzgar, sin prisas, sin querer resolver, es en ese espacio donde ocurre la transformación, no porque intentaste cambiar, sino porque dejaste de identificarte. Y aquí está el punto más hermoso. Cuanto más vives desde el observador, más compasivo te vuelves, porque comienzas a ver que los demás también están atrapados en sus propios comentadores internos. También están reaccionando a historias viejas, tratando de proteger identidades frágiles. Y cuando entiendes eso, nace una comprensión profunda, una especie de ternura por el sufrimiento humano. No es un sentimiento de superioridad, sino de hermandad. La rabia del otro se vuelve comprensible, el dolor del otro te atraviesa, porque lo que observa en ellos es lo mismo que observa en ti. Como escribió Rumi, más allá de las ideas de lo correcto y lo incorrecto, hay un campo. Ahí te encontraré. Esa presencia empieza a cambiarlo todo. Escuchas de verdad. Comienzas a responder en lugar de reaccionar. Sientes la vida con más nitidez, la luz entrando por la pared, el aroma del café, el sonido de una risa inesperada. Vivir desde el observador es redescubrir la simplicidad. Es encontrar paz sin necesidad de escapar. Es estar completo, incluso cuando todo parece hecho pedazos. Y lo hermoso de esto es que no exige que te conviertas en alguien nuevo. No necesitas abandonar tu vida, tus compromisos, tu personalidad. Lo que cambia no es lo que vives, es desde dónde lo vives. Antes, eras el actor atrapado en su papel. Ahora eres el escenario que sostiene toda la obra. Como decía la sabiduría zen, siéntate, observa, no hagas nada. El mundo se revela por sí solo. Vivir desde el observador es vivir sin perderte. Es recordar, instante tras instante, que tú eres el espacio, no el contenido. La conciencia, no el pensamiento. El cielo, no las nubes. Y desde ese lugar, todo se vuelve más ligero. No porque los problemas desaparezcan, sino porque dejas de cargarlos con la mente. Vienen, existen y se van, y tú permaneces. Siempre estuviste ahí, siempre estarás. A lo largo de este video recorrimos un camino silencioso, quizá el más silencioso de todos, el de voltear hacia uno mismo, pero no hacia ese yo condicionado, lleno de historias y memorias, sino hacia aquel que observa todo sin jamás ser tocado, aquel que está ahí, ahora, mientras respiras, mientras piensas, mientras sientes, y que ha estado ahí desde siempre. La verdad es que no necesitas reinventarte, solo necesitas recordar, y eso no es un proceso de esfuerzo, sino de entrega. Como una hoja que deja de resistirse al viento y simplemente baila. El observador es el baile y el silencio entre los pasos. No busca ser encontrado, solo necesita ser notado.